Quiero leer en el libro de Jonás, los profetas menores. Jonás. Este libro es muy conocido, los niños en su gran mayoría lo conocen por la historia allí relatada acerca del profeta que fue tragado por un gran pez. Hay gente que cree que es una historia para niños y simplemente no la cree, sino que la cuentan como cualquier otra historia. Y resulta que esto es una gran verdad, porque hasta el mismo Señor habló acerca de esto en los evangelios, corroborando de que esta historia fue real. Cuando el Señor mismo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre también esté 3 días, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. O sea, el Señor mismo sabía y corroboraba de que esta historia es real. En Jonás, ya lo tiene. A veces es un poquito complicado porque no manejamos mucho los profetas menores, encontrarlo. Pero no se preocupe, ya gracias a Dios lo encontró. Y Jonás, capítulo 1, verso 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El capítulo 3, el verso 1, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Por cuántas veces? Segunda vez. Ya le voy a decir por qué. Diciendo, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios habla claro. Ese no es el título del mensaje, pero quiero hacerles notar que Dios habla clarito y puntual. Nínive era la capital del imperio asirio en ese tiempo. Dice la palabra de Dios que aproximadamente habitaban unas 120,000 personas en Nínive. Nínive estaba en una gran crisis. Y el título de esta mañana se llama Una nación en crisis. Una nación en crisis. Ellos se encontraban con un cóctel de situaciones como asesinatos, mentiras, habían ladrones, habían engañadores, habían idólatras, habían hechiceros. No se preocupe, que eso era en Nínive. Yo no sé si pasa aquí también, ¿no? Pero bueno, en Nínive Dios levanta a un profeta llamado Jonás y le dice, ve y, en el verso 1, ve y pregona contra ella que su maldad ha subido delante de mí. Quiero decirles que Dios siempre ha hablado. Dios siempre ha hablado a las naciones que están en problemas, que están en crisis. Y después decimos que Dios es injusto por ciertas cosas que suceden en los países. Dios le habla a Jonás y Jonás toma una decisión. ¿Cuál es su decisión? Mira, yo no voy a ir a predicar a Nínive. Yo me voy a ir de aquí. Yo me voy a hacer como que no escuché el mensaje de Dios. Y Jonás agarró, se fue al puerto, agarró un barco que iba en dirección totalmente opuesta a donde Dios lo había enviado, evadiendo su responsabilidad de anunciar y proclamar el mensaje contra Nínive. Hermano, no te encuentres evadiendo el mensaje que Dios
puso en tus labios para dar. Porque Dios tiene un pez para tragarte y devolverte donde tienes que ir. Esa fue la primera oportunidad que Dios le dio a Jonás. ¿Qué sucedió? Jonás se montó en su barco, bien chévere, no era el Titanic, bueno, pero se montó allí. O sea, como que todo salió bien para Jonás, aparentemente, en ese capítulo 1. Pero de repente cuando estaban en alta mar, se embraveció el mar y se puso difícil la cosa, y Jonás sabía que era Dios hablándole y tratando con él. Inclusive los de la embarcación eran más, yo voy a decir, los más cristianos que Jonás. Porque ellos empezaron a clamar, a buscar a Dios. Bueno, Dios nos va a matar aquí en alta mar. Y Jonás, muy chévere, él dice, bueno, ¿saben qué? La culpa es mía. Esto que está pasando es por culpa mía. Pero esto se soluciona de una sola forma. Agárrenme y échenme al mar. Imagínense que a alguien le digan eso. Eso se soluciona así. Y mire, sucedió así. Y después esta gente, bueno, no creía que, oye, ¿cómo se calmó Jonás? Era terrible. Pero era Dios que lo estaba llamando. Dios lo estaba inquietando. Yo no sé si Dios te está inquietando a ti a hablarle a alguien. Pero estoy seguro que Dios tiene algo en ti para darle a otro. Dios ha depositado algo en ti que tú puedes darle a otro. Entonces, bueno, ya sabemos la historia. Jonás empezó a orar y bueno, Dios tuvo misericordia. Jonás se arrepintió de su situación y dijo, Señor, tienes razón, yo voy a ir. Porque yo creo que Jonás lo que quería era que Nínive fuese destruida. Que los matara a todos, que los aniquilara. Destrúyelos, Dios, porque se lo merecen, porque eran bien malos. Tranquilo, pero que eso era en Nínive, eso no es aquí. Pero eran bien malos. Y Dios quería destruirlos. Pero Dios les dio una oportunidad. Antes de enviar el castigo, Dios siempre da una oportunidad. Y es un castigo justo. Porque a veces pensamos y creemos que Dios es malo por las cosas que suceden. Y no nos damos cuenta que es Dios llamando nuestra atención. Que es Dios diciéndote, mira, lo que estás haciendo lo estás haciendo mal. Corrígete, enderézate. Pero no nos damos cuenta o nos hacemos la vista gorda o hacemos como Jonás. Bueno, eso no es Dios conmigo, eso es Dios con el de al lado. Esa predicación es para el de al lado y es Dios hablándote a ti. Y nos encontramos aquí con una ciudad grande y en una ciudad grande, pecado grande. Ciudad pequeña, también pecado grande. No crea, porque dicen, no, si es grande, bueno, es grande y es grande. Entonces, esta ciudad, Nínive, se había encargado de deshonrar a Dios, de faltarle a Dios. Imagínense vivir en esa hostilidad, vivir con asesinatos, con hechicería, con idolatría, con robo, con tantas maldades. Y que Jonás tuviera que ir a dar un mensaje allá. El mensaje que Dios le había dado. La Biblia dice en Romanos 6:23, casi todos sabemos lo que dice, pero dice que la paga del pecado, oye, lo saben, es muerte. Hay un castigo para el pecado. La Biblia así lo enseña. Y tenemos que creer que esto es así. El resultado del pecado va a ser la muerte, no es otra cosa. No es que tú pecas y vas a ser vivo. Eso trae sus consecuencias. Y ese pecado subió hasta la presencia de Dios. Yo me imagino eso. Dios sentado en su trono y viendo hacia este mundo tantas cosas opuestas a su palabra.
cómo este mundo le ha dado la espalda a Dios. Cómo este mundo se destruye. Como tengo un familiar que dijo, bueno, eso es culpa de Dios porque Dios los creó. No, pero es que Dios no los creó así. Y hay que revisar la Biblia en Génesis para que usted vea que Dios no creó al hombre así. El diseño original de Dios no fue así. Pero Satanás se encargó y aún se encarga de dañar lo que Dios creó bueno. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y el diablo se encargó de dañarlo todo. Pero bueno, Dios, como dije ya, Dios tiene una palabra. Y en medio de esa crisis política, económica, porque si habían ladrones, porque el presidente en alguna ocasión también lo dijo, bueno, si está pasando necesidad, bueno, y delante de todos sus ministros y delante de todos los generales en el Paseo de los Próceres. Y si no me cree, búsquenlo en el YouTube. Y se volteaba y le decía a los personeros del gobierno, bueno, ¿y tú no robarías si tú ves a tu hijo en necesidad? Ninguno se paró para decirle, no, presidente, yo trabajaría. Pero nadie se paró, todo el mundo. Entonces todo el mundo dijo, bueno, si el presidente lo dijo, hay que hacerlo. Entonces había también en Nínive una situación y un problema económico. Porque problemas económicos siempre han existido, déjeme decirle. O sea, no crean que es ahorita, siempre han existido. Aparte que había una crisis moral y por sobre todas las cosas una crisis espiritual. Entonces había un tremendo caldo aquí de cultivo que había subido a la presencia de Dios. Pero Dios le dice a Jonás, anda y pregona. Después le vuelve a repetir en el capítulo 3, anda y proclama. Hermano, cuando una nación está en crisis, el profeta no se puede callar. Y eso se lo digo a esta iglesia y a todos los que nos ven en internet. Cuando nuestro país está en crisis, tú no te puedes quedar callado. Si tú quieres quedarte callado, chévere. Pero la iglesia de Cristo no puede permanecer callada. La iglesia de Cristo tiene un mensaje para este mundo, para cada venezolano, y es el mensaje de Dios. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo la crisis de una nación nos afecta. ¿O a usted no le ha afectado? Recientemente, ayer lo conté a los muchachos en la clase de los jóvenes, pero el día viernes, saliendo de aquí del centro comercial, un hermano, un amigo mío, me dice, aquí le vamos a comernos por aquí algo cerca después del servicio de jóvenes. Bueno, ok, fuimos. Y en el lugar donde llegamos, ellos lo pueden certificar porque tengo 2 testigos. La persona que lo atiende me pide el favor y me dice, oye amigo, ¿será que tú me puedes, sacó un papelito así chiquitico, retirar esta pizza allí en una heladería que está aquí en El Paraíso? No voy a decir su nombre porque ellos no están pagando publicidad, pero que es muy conocida, ahí cerca del puente 9 de diciembre. Entonces yo me acerco a retirarle la pizza. Bueno, porque yo dije, bueno, es un favor, es un servicio, y bueno, y cargaba mi franelita de En Cristo hay paz, y gloria a Dios, y chévere. Y fui a hacerlo. Pues yo dije, bueno, uno tiene que servir a su prójimo, chévere. Pues yo fui de la más buena intención. Cuando llego a la taquillita, le digo, mira amigo, esta pizza que es del señor de ahí de al lado que está pidiendo, y el hombre me hace que...
Entonces yo dije, oye, ¿será que es mudo? Porque me escuchó, porque si me empezó a hacer señas, yo dije, bueno, es mudo. Entonces yo dije, no, esto no es esto. Y le digo, me sigue haciendo señas. Y yo, Dios mío, yo no entiendo. Vanessa no me enseñó lenguaje de señas. Y yo no entendía. Pero después como que el espíritu me dijo, mira, aquí están haciendo una trampa. Y inmediatamente lo vi. Y yo le dije, ok. Cuando agarré mi papelito me devolví y me le quedé viendo, pero con esa mirada fulminante que Jonás tenía en Nínive. Y le doy el papelito al muchacho. Me provocó decirle tantas cosas. Y le digo, chico, tú lo que eres es un sinvergüenza, ¿vale? Por eso es que este país está como está. Porque tú estás trabajando aquí, tú te puedes comprar tu pizza, chico. Si es que te la quieres comer. Ah, no, pero es más fácil. Oye, tú sabes, ¿no? Yo te brindo aquí, pero tú allá me sacas tremenda pizza resuelta y no la pasamos por la caja. Tú sabes cómo es. La viveza criolla, la viveza venezolana. Hermano, eso se tiene que terminar. Eso se tiene que acabar. Si queremos un país diferente, tenemos que cambiar las cosas. Y todo comienza así. Cuando tú te niegas. Oye, mira, ¿a ti te va a quedar algo ahí? No. Si es así, yo no quiero hacer negocio contigo. Entonces van a decir, bueno, ¿y qué pasó? Todo el mundo lo hace. No. Los que no conocen a Dios lo hacen. Yo conozco a Dios y yo sé que eso está mal y no lo voy a hacer. Eso es lo que necesita este país. ¿Y dónde lo va a ver? Hermano, tiene que verlo en ti. No lo va a ver en otro lado. ¿Usted cree que del gobierno va a salir así? No. Pero una iglesia puede hacer algo. La iglesia de Cristo en Venezuela puede hacer algo. Créame. Eso tú vas a marcar la diferencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por la palabra. Romanos 10, quiero que busque esa cita. Sin cerrar su Jonás, porque después no... Hermano, no lo consigo, me pedí la historia. Busque Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 14. Porque oramos, Señor, haz algo, Señor, haz algo. Sí, es verdad, como la pastora nos enseñaba ahorita, sí, estamos orando, estamos haciendo algo. Estamos intercediendo, estamos ayunando, estamos clamándole a Dios. Sí, es verdad. Y eso está bien. El verso 14 de Romanos 10 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hermano, ¿cómo la gente va a conocer a Dios? ¿Cómo lo va a conocer? La gente no sabe. Después dice, ¿y cómo creerán en aquel en que no han oído? Y agrega, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Iglesia, tenemos que predicar. La gente en este país no va a creer si no hay quien les predique. Y aquí es un llamado a toda la iglesia. Porque tú puedes hacerlo en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad. Porque creemos, no, bueno, que el pastor Máximo les predique. O que en los evangelismos, Yosmar y todo el equipo de la iglesia de evangelización pueda predicar. No, hermano, esto es para ti también. Si tú eres iglesia, tú estás llamado a predicar, a hablar de otro, a hablarle a otros. No podemos esperar que, no, yo voy a predicar cuando venga el otro evangelismo. No.
Entre tanto llega el otro evangelismo, tú tienes que ir entrenándote ya. Cuando llegue, hermano, la convocatoria de evangelismo es el día tal, ya usted dice, no, ya yo me he ganado a 100. Cuando vaya a evangelizar, ya tú vas a ver. Y Dios te da de nuevo y comienzas a predicar su palabra. Y la gente va a empezar a oír y a creer en aquel que no creían. Y escucharán de aquel que nunca habían escuchado, que es Dios, que es nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo por ti y por mí. Y agrega el verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? No, que yo necesito que el pastor me diga que tú tienes que ir a predicar. Mire, el Señor te envió desde hace rato. Mateo 28 dice, id por todo el mundo y predicar este evangelio. ¿Quién más quiere que te envíe? El Señor mismo ya te envió. ¿Pero qué? ¿Qué esperas? No, que yo tengo que tener un distintivo. O yo tengo que tener algo. Tú lo que tienes que tener la palabra. Y al Espíritu Santo de Dios, que es el que va a convencer al pecador de pecado, de justicia y de juicio. Es lo único. Ese es tu equipo de evangelización. La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitas. Y solo Dios puede hacer la obra. Y dice, además, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Si decimos que en Cristo hay paz, lo decimos aquí en la iglesia, no, pero que nadie nos escuche. No, hermano, siéntase orgulloso de decir, en Cristo hay paz. Siéntase más que dichoso al usar su franela de en Cristo hay paz. Porque hay un mensaje de esperanza que dar. Entonces, la palabra de Dios está cerca. La palabra de Dios está en tu boca. Deuteronomio 30, 14, anótelo. Porque creemos, no, que la palabra de Dios está lejos y nadie la puede alcanzar. Deuteronomio 30, 14 dice de la siguiente manera, porque muy cerca de ti está la palabra de Dios en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. Y yo voy a agregar para que también la prediques. Porque es necesario cumplirla, sí, pero también es necesario anunciarla, vivirla. Que no sea simplemente una palabra y ya. Hay que cumplirla, pero también hay que predicarla. Y quiero decirle, hermano, que a Dios no le intimidan las crisis. No, yo creo que Dios se fue de Venezuela. No, Dios no se fue de Venezuela. Dios no se intimida por lo que está aconteciendo en este país. En la creación, fíjense, en el capítulo 1 de Génesis, el verso 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero sin embargo, agrega y dice, pero el Espíritu de Dios, ¿qué? Se movía sobre la faz de las aguas. O sea que a pesar de la crisis y el caos que había, el Espíritu del Señor está allí. A pesar de la situación que estamos viviendo, crea que el Espíritu de Dios está aquí. Oye, aquí se falta el Espíritu Santo. No, Señor. La Biblia dice que donde abunda el pecado, abunda la gracia de Dios. Y si está abundando el pecado aquí en nuestra nación, déjeme decirle que Dios está derramando más abundante gracia sobre nuestra nación. Y eso es lo que queremos y la va a derramar es a través de ti. A través de la predicación de tu palabra, Señor. El capítulo 3 de Jonás
En el verso 4 dice, y comenzó Jonás a entrar, ya cuando se decidió a predicar, ya como que, cónchale Dios, bueno, no me queda de otra. Se decidió a predicar diciendo, no como dicen los evangelios, arrepentidos y convertidos para que vengan los tiempos de refrigerio, como dice la palabra en el Nuevo Testamento. Fíjense el mensaje que da Jonás. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Oye, con amor, ¿verdad? El hombre lo hizo. Imagínense que venga un predicador diciendo, de aquí 40 días Venezuela será destruida. No sé si era que era el título de su mensaje para llamar la atención o era su proclamación. O había alguien en Nínive que le debía. Y dijo, bueno, ahora por culpa de él, que Dios los mate a toditos. Algo pasaba, no sé. O tal vez Jonás creía que la gente de Nínive no merecía ser salvada. Wow. Agrega el verso 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Pero creyeron cuando Jonás habló y empezó a anunciar el mensaje. Fíjense, ¿no? Que si hay orden en esto, cuando tú predicas, la gente comenzará a creer. Lo que acabamos de leer en Romanos. Pero si tú no predicas, hermano, ¿cómo creerán? Si tú no testificas de las grandes cosas que Dios ha hecho, ¿cómo la gente sabrá que Dios es real? Que Dios es un Dios vivo, que es un Dios de milagros, que es un Dios que transforma. ¿Cómo lo sabrán? No, pero que me transforme a mí. Porque a veces nos convertimos en Jonás. Bueno, con tal que yo sea salvo y que yo vaya al cielo y mi familia, todo está bien. Pero mi vecino, bueno, ojalá que le caiga un rayo, porque bastante música mala y pecadora pone todos los viernes, sábado y domingo. Y de paso con karaoke. Y bien mal que cantan. Bueno, lo digo porque me pasó. Bueno, no sé si a alguien le habrá pasado. Esa risa dice mucho. Bueno, la gente creyó a Dios y agrega que no simplemente creyeron en el verso 5 y dice, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Hermano, hubo una acción aquí. O sea, ellos creyeron, pero inmediatamente accionaron. Dijeron, hay que hacer algo. Es tiempo de hacer algo. Y déjenme decirle que esta iglesia está haciendo algo. Usted está haciendo algo. Y si no está haciendo, es tiempo de que lo haga. Esta gente se reunió y dijo, mira, es necesario que entremos en ayuno. Y vamos a entrar en ayuno vestido de cilicio, que está asociado en la Biblia al arrepentimiento, al dolor por el pecado cometido. Cada vez que usted consiga la palabra cilicio en la Biblia, que se vestían de cilicio, eso es lo que representa dolor por el pecado, angustia, arrepentimiento. Dice, desde el mayor hasta el menor. Este fue el pueblo que tomaron esa decisión. Hermano, es necesario, dijeron ellos, es necesario que hagamos algo. El profeta anuncia que en 40 días Nínive va a ser destruida. Aquí vivimos, aquí hacemos vida, aquí trabajamos, aquí estudian nuestros hijos, aquí está nuestra familia, aquí está todo lo que tenemos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a seguir en lo mismo. Vamos a dejar que el país se nos vaya entre las manos, como algodón de azúcar en el agua, o sal y agua. No podemos, tenemos que hacer algo. Vamos a convocar ayuno, dijeron ellos. Pero ¿y quiénes van a ayunar? Todos. Pero hasta los niños, hasta el más pequeño.
porque es un problema para todos. No crean que es un problema para adultos nada más. O sea, los niños también tienen que entrar en estos motivos de oración. Tienen que hacerlo. Y en nuestra iglesia también. Involucra a sus hijos a orar. Chévere, usted lo hace, amén, está bien, pero involucra a sus hijos. Porque cuando venga el milagro, ellos se sentirán parte de eso. Llore también. Bueno, dice además el verso 6, y llegó esta noticia de la destrucción de Nínive y de todo lo que el pueblo había decidido hacer hasta el rey de Nínive. Y este rey también se levantó de su silla y se despojó de su vestido, de su autoridad, y se cubrió de cilicio y se sentó también sobre ceniza en actitud de arrepentimiento y búsqueda para que Dios hiciera algo. Además, el rey hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento y ni beban agua. Señores, tenemos un problema nacional. Dios ha determinado que va a destruirnos porque la maldad ha sido terrible. Y Dios no puede tolerarlo. Y Dios está anunciando un mensaje. Y tenemos que hacer algo. Y si es necesario que hasta el perico ayune, bueno, el perico también le toca. Y eso fue lo que hizo el rey. Un ayuno nacional. Hasta el rey se involucró en esto. El verso 8 dice: también cúbranse de cilicio los hombres y animales. ¿Cómo? Y clamemos a Dios. ¿Cómo vamos a clamar? Un día. No, Dios va a resolver. Oramos un ratico y ya. Ayunamos un día y ya. Y este ayuno no se trataba solamente de abstenerse de comida. Aquí también había que ayunar hasta de pecado. Porque eso es lo que se quería. Que la gente dijera: oye, pero hoy no pequé. No me siento que hice algo malo hoy. Y Dios estaba haciendo algo. Clamen a Dios fuertemente, verso 8, y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. En el verso 9 dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apagará el ardor de su ira? En este ayuno, el rey dice: bueno, clamemos a Dios porque solo Él puede hacer algo. Yo como el rey ya yo no puedo hacer nada. Yo le he dado mensaje por televisión de hacer las cosas bien, pero ustedes nada. Bueno, vamos a clamar a Dios. Pero ¿cómo? Conviértanse de su mal camino. Y este era un mensaje para toda la nación. Conviértanse de su mal camino. Examínense. Véanse en el espejo. ¿Qué están haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Lamentaciones capítulo 3, verso 39 dice: duélase el hombre de su pecado. Aquí la gente como que peca y no le duele. Más bien como que le gusta. Oye, pues es que es chévere. Es chévere. No, no es ningún chévere. Que te duela. Que te duela, hermano. Oye, hice algo mal. Oye, Señor, perdón. Pero la gente, no, eso lo hace todo el mundo, hermano, tranquilo. Tranquilo, ningún tranquilo. Duélate tu pecado. Duélete el pecado de tu nación.
¿A cuántos les duele? ¡Wow! ¡Qué bueno! Porque si no le duele, hermano, hay que revisarse. En serio, hay que revisar. Si no te duele, te pusiste insensible. Insensible al pecado. No puede ser. El rey David, cuando cometió su pecado de tomar una mujer en el Salmo 51, llamada Betsabé, que era mujer de uno de sus guerreros, David sabía que había hecho mal, pero David tomó una actitud de arrepentimiento. Y David dijo, un corazón contrito y humillado, ¿no qué? Dios no va a despreciar. Un corazón arrepentido, pero que haya un arrepentimiento genuino, que te duela, un cambio, un quebrantamiento. Hay gente que dice, bueno, yo tuve un cambio de 180, de 360 grados. Eso no sirve porque quedas en la misma posición. Eso es dar un giro y quedar en el mismo punto. Aquí los cambios tienen que ser de 180 grados, radicales. Si el pecado está por aquí está la senda de la paz. Si por aquí está el mal, el bien está por aquí. Y hay que darle la espalda al mal. Porque si el mal está ahí, hay muchos que abrazan y, bueno, porque el camino del mal es chévere. Sí, pero es amplio. Y el camino angosto es el que lleva a la vida eterna. Gloria a Dios. Hermanos, dejemos el mal camino. Gloria a Dios. Aleluya. Segunda de Crónicas, que nos encanta predicarlo, capítulo 7, verso 14. Todo el mundo dice, bueno, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, chévere. Pero fíjense, yo examinando esto, Dios le está hablando a su pueblo, a la iglesia. Porque todos creemos que no, es que toda la nación completa. Bueno, pero eso tiene que empezar por la casa. Eso tiene que empezar por el pueblo de Dios. Porque Dios le está dando un llamamiento aquí, si se humillare mi pueblo. No estaba hablando de las naciones vecinas, no estaba hablando de Amón, de Moab, de ninguna de las naciones circunvecinas de allí. No, pero es que también tienen que convertirse los colombianos y los brasileños. No, el asunto es con Venezuela. Y el asunto es con la iglesia. Si se humilla la iglesia, porque la iglesia también ha caído en altivez. Y hay que reconocerlo. No, porque yo tengo una iglesia más exitosa que la tuya. Oye, y si nos fusionamos y hacemos una iglesia más grande. Eso dicen los pastores de iglesias pequeñas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Esas son las cosas que no se cuentan. ¿Por qué? Porque no, hermano, eso le hace daño a la iglesia. Bueno, pero la iglesia tiene que cambiar. Y si nadie lo dice, hay alguien que tiene que decirlo. Pastores que predican solo para qué. ¿Y cuánto me toca a mí? Si yo voy a predicar a tu iglesia, yo me tengo que quedar en el, ¿cómo se llama? En el meliá. Con desayuno, almuerzo, cena, merienda. Y cuando yo voy también con mis hermanos que oran, porque en tu iglesia no oran. Y hay pastores así. No, eso no es aquí, eso es fuera. Pero lo de afuera se empezó a pegar aquí. Entonces se mueven por dinero. Y es necesario que desde la cabeza de la iglesia, desde los líderes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, comience la humillación.
Porque no le podemos pedir al pueblo que cambie si arriba no cambia. Porque somos chéveres para predicar un mensaje, pero no, que lo haga el pueblo. Hagan como yo digo, pero no hagan como yo hago. Está duro el mensaje, ¿verdad? Bueno, pero es necesario para cambiar. No, el hermano Aquilio predica suavecito y chévere. Bueno, no, ahora sí, tocó. Porque este es el mensaje de Dios. Yo estoy claro que es Dios que nos está hablando. Porque yo hubiese hecho otra cosa, no hubiese dado este mensaje. Créanme que no. Pero Dios desde hace rato me está inquietando con esto. Dejemos el mal camino. Entonces, ¿qué debemos hacer? Humillarnos. Queremos que se humille el vecino. No, humíllate tú, porque la cosa es contigo. Dios les pidió, una pregunta aquí entre nosotros, Dios le pidió a los egipcios que se humillaran para Dios poderlos liberar. Ah, no, yo pensé que era yo el que estaba equivocado. El pueblo de Israel en Egipto se humilló y empezó a clamar a Dios. Y saben que Dios escuchó. Y Dios levantó a Moisés, un libertador. Y ya sabemos, porque el pastor lo predicó hace poquito, cómo Dios con mano poderosa los sacó, atravesando el Mar Rojo, proveyéndoles en el desierto, sacándole poquito a poco de la escasez a lo necesario y de lo necesario a la abundancia. Pero había un proceso, había una humillación de parte del pueblo, porque ellos parece que estaban bien con la esclavitud, pero no todos empezaron a clamar, porque las tareas se hicieron más duras. Y yo creo que la iglesia ahora está clamando más. Antes no, porque estábamos chéveres y había bastante. Y ahora no, ahora hay que creer. Bueno, Dios te estaba diciendo que creyera desde mucho antes. Desde mucho antes Dios quería. Pero la iglesia, chévere, en bonanza. Pero cuando llegaron las vacas flacas, ay papá. Hay que humillarse, hermano. Hay que reconocer que hemos pecado como iglesia y como nación. Tenemos que cambiar eso, buscar el perdón de Dios, buscar a Dios y volvernos de nuestro mal camino, de nuestros malos hábitos. Es lo que dice allí Crónicas. Es el mismo mensaje que aparece aquí en Jonás. Lo que quiere decir es que Dios sí puede hacer algo, pero tiene que haber una acción de parte de la iglesia. De parte del pecador también tiene que haber una acción, porque el perdón de Dios está allí. El verso 10 de ahí mismo de Jonás dice, y vio Dios que lo que hicieron. Dios está viendo lo que tú estás haciendo. Dios está viendo tus ayunos. Dios está viendo tu oración. Dios está viendo cómo te estás esforzando en levantarte. Señor, pero es que hace sueño. Dios te está viendo. Dios te ve. Y todo eso tendrá su recompensa. Dice, y Dios vio lo que hicieron. ¿Y qué? Y se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué? Y no lo hizo. Hermano, ¿y cuántos días ayunaron? Hasta que Dios extendió su mano y Dios revocó lo que tenía ya dictaminado para Nínive. No nos cansemos de humillarnos y de buscar a Dios. ¿Cuándo Dios va a hacer algo? El día que Él lo quiera hacer. El último día, ese día lo va a hacer. No se preocupen, sigamos orando, sigamos buscando a Dios,
porque Dios sin duda alguna va a extender su misericordia. El capítulo 4, verso 2, Jonás se molestó porque Dios revocó el dictamen que tenía contra Nínive. Oye, pero Jonás, ¿qué predicador era? Bueno, fíjense. Y oró a Jehová Jonás y le dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en la tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso. Yo no voy a ir porque yo sé que tú lo vas a perdonar. Y eres clemente y piadoso y misericordioso. Por eso es que no quiero, yo quiero comprar mi cotufa y sentarme y buscarme una silla ahí de extensión y ver cómo tú destruyes esta ciudad. Eso era lo que quería Jonás, ver cómo destruía a esos malos. Bueno, y dice ahí, yo sé que tú eres un Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte. Dios se tarda en enojarse, créanme. Y de grande misericordia, y que te arrepientes de enviarles mal al pecador. ¿Ustedes creen que a Dios le agrada eso? No, de ninguna manera. El verso 11, y con ese capítulo, con ese verso concluye esta historia de Jonás, dice, no tendré yo piedad de Nínive, y de Venezuela, y de Caracas, a esa gran ciudad, Caracas, donde hay más, bueno, aquí habían 120,000. Yo no sé cuántos habitantes hay en Caracas, pero en Venezuela creo que andan por los 30 millones. Un poquito más, un poquito menos, con los que se han ido, con los que se quedaron, con los que nacieron, con los que murieron, etc. Pero andamos allí alrededor de 30 millones de venezolanos que no saben discernir lo que dice allí entre lo que hay aquí, que es lo bueno, y lo que hay aquí, que es lo malo. Dios te necesita para que le muestres al venezolano que lo que está aquí está bien y que lo que está aquí está mal. Para dar ese mensaje de piedad, de misericordia, porque como lo leímos ya, Dios es amplio en perdonar. Si nos humillamos como cuerpo de Cristo que somos, como ese pequeño remanente que Dios ha reservado, porque somos el remanente de Dios. Así como Elías, no, pero es que nosotros somos solitos, el Centro Cristiano Pentecostal. No. Aquí en Caracas hay mucho pueblo de Dios que también están orando por la gracia de Dios para que Dios libere a esta nación de la crisis que atraviesa. Y creeremos que por la misericordia y la fidelidad de Él veremos cambios y veremos cómo la crisis pasa y cómo salimos más que vencedores, porque hay un pueblo que estuvo dispuesto a humillarse y a cambiar la maldición por bendición. Un pueblo que estuvo dispuesto a buscar a Dios antes que a buscar a los hombres. Un hombre que pensó y dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Tu socorro viene de Dios. Tu socorro viene de Dios, tu auxilio viene de Dios. No viene de un sistema, viene de Dios. Hay que cambiar, hermano, hay que humillarse ante Dios y saber, Señor, que hemos hecho mal y necesitamos tu perdón, necesitamos tu intervención divina, porque eso es lo que necesitamos. Hay unos que quieren intervención internacional, pero aquí necesitamos la intervención internacional del cielo y de Dios, la celestial. Eso es lo que necesitamos en este país. Porque así es que el cambio va a venir, la crisis va a pasar.